de lo hablado. Muy bien, me presento, mi nombre es Jorge Alejandro Osorio Monterroso. Soy ingeniero mecánico, estudiante de la maestría en ingeniería para el desarrollo municipal de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Eh, Mucho gusto. Mi tesis es sobre el diseño de una guía para la implementación de paneles fotovoltaicos en edificios municipales de obra nueva. El alcance de la guía es edificios municipales nuevos, que quiere decir esto que se van a construir. No tanto, no está tan orientada a los que ya están, sino a los que se van a hacer. Es una guía que puede, para que los que diseñen los edificios tengan en cuenta para pues dejar dimensionamientos adecuados dentro de las terrazas, orientaciones adecuadas, que tomen en cuenta el sitio del lugar, que, que tengan en cuenta el espacio necesario para un inversor, para la tubería, que dejen tuberías listas para usarse dentro de las paredes, que vengan de la terraza hacia donde vaya a estar la caja de flipones. Entonces, esa es la intención de la guía. Y el día de hoy, pues, le quiero hacer unas cuantas preguntas para eh, orientar, em, orientar la guía de manera correcta. Con mucho gusto, claro que sí. Con Muy mucho bien. gusto estamos. Primero que nada, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Mario Daniel Tumash, así como aparece creo Mario, que Daniel Tumash, Mario Tumash. Ok. Tumash Pocol. Ajá. ¿Su profesión? Ingeniero industrial. ¿Su grado académico, perdón? Licenciatura, maestría, doctorado. Licenciatura. Área de especialidad. Pues principalmente me he metido en toda esta cuestión de los paneles, más que todo sacando certificaciones, no tanto en universidades, sino lo he trabajado, porque la verdad, bueno, ahorita creo que ya ha cambiado, pero cuando empecé, que ya íbamos nosotros acá, llevamos 8 años, no había mucha información, por decirle, en las mismas universidades era como algo muy vago, incluso había una maestría en energía renovable, pero no. Entonces al final busqué principalmente con marcas, tengo certificaciones en México y acá en Guate también saqué varios cursos, entonces principalmente con eso trabajamos y uno de Perú. Ok, muy bien, pero siempre va, con paneles solares, me imagino. Principalmente con paneles solares, también vimos un poco lo que era la energía eólica, pero acá en Guatemala es muy difícil de implementarla, digamos, no estamos en el contexto correcto, digamos, es más Pues, aprovechable el panel solar. sí, pues por, por la ubicación geográfica del país, correcto. Exactamente, sí hay algunas localidades que son muy específicas, por decir en la parte de Sololá Alta, donde como viene del lago, ahí sí pega el viento con fuerza, pero digamos son lugares muy específicos, entonces es más difícil, por decirle, de contemplar un proyecto ahí, porque sí tiene que llevar mucho más análisis y tiene que llevar más tiempo de pruebas, lo cual a veces no es algo rentable, porque la gente a veces quiere ya rápido el proyecto, por decirlo. Pues tiene razón y igual pienso yo que también tiene que ver la disposición de espacio. Exacto, Mm, y que cuestiones de que por decirle, si viene usted ya hizo el, digamos, en el del eólico, por decirle, se tiene que dejar un sistema que está monitoreando ahí teóricamente el año completo, por lo menos un año tiene que ser, porque cada temporalidad cambia mucho el viento, de acuerdo a las horas también, y puede que usted ya tenga todo su diseño bien hecho y todo, pero alguien venga con el tiempo y ponga un edificio enfrente y le cambió todo el escenario, entonces ya no, es muy difícil, digamos. ok, muy bien. Sus años de experiencia, Principalmente acá con el negocio llevamos 8 años de trabajando con los panes. 8.
institución o empresa. TIC se llama TIC Solar, Tecnología de Iluminación en Shell. Ustedes están en Shela. Exactamente. Ah, muy bien, mucho gusto. Yo soy de San Pedro, San Marcos. Ah, qué bien. ¿Y la maestría la estás sacando acá en Shela o allá en Guate? En Guate, pero es en línea. Ah, muy bien. Sí, Entonces, pues. ajá. Entonces Sí, prácticamente nosotros. desde casa. Sí, ¿Y su ahorita por el área? momento llevamos de Guatemala, por decirle, 20 departamentos de los 22. Los únicos que nos hacen falta es el Progreso y Zabal. Donde no han instalado, digamos. Exactamente. Ah, muy bien, mire qué bien. ¿Su área principal de experiencia? Pues Paneles solares. principalmente, como le digo, más de paneles, pero en paneles también ahí sí que hay diferentes sistemas, hay como 5 por lo menos. El que más comercializamos o el más conocido y más funcional, digamos, por lo que es más económico, creo que es el que tiene más entrada, sería el sistema interconectado. Y luego en algunos lugares que sí hemos entrado más con los sistemas aislados. Sistemas híbridos, solo hemos instalado 2 y porque es todavía muy caro, digamos, el inversor se eleva mucho el costo. Entonces más son estos aislados, los interconectados, aislados y luego donde entran las lámparas para el alumbrado público, que hasta cierto punto son aislados, pero en este no hay que hacer diseño ni nada, sino solo se colocan las lámparas y eso es todo. Y con el de bombeo solar, pero ese no hemos hecho muy pocos, la verdad no tanto nos hemos enfocado. Ok, muy bien, perfecto. Sí, sí veo que sí se han dedicado bastante, ¿va? A las energías renovables, que es algo muy bueno porque la verdad que sí lo necesitamos y hay que aprovechar ahí sí que el factor solar del país, ¿va? Ya que es tan bueno, Exactamente. no como en no como en otras latitudes. Sí, la ventaja que tenemos acá, por lo mismo el retorno se está haciendo bastante rápido y es lo que le da a uno a veces, por lo menos que se haga más fácil y es más rentable y que cada vez ha ido economizándose también los proyectos, porque hace solo con decirle 3 años para acá ha bajado bastante, tal vez un 40%. Entonces es mucho más rentable. Antes era hasta cierto punto un lujo tener paneles, ahora acá le digo a la gente que es prácticamente un lujo no tener paneles. Ajá, sí, pues, sí, sí, sí. Sí, no, tienes razón, porque ahora sí he visto de que el retorno es en 4 o 5 años, Normalmente para sistemas exageradamente. como carros son como 3 años y medio, para una industria es menos, es como 2 años y medio, 3 años o más. Y es para eso, es el que estoy diciendo, es para el área de Guate. Como usted menciona, de 5 o 6 tal vez es para el área de Guatemala, que allá es un poquito más económica la luz, pero todo el área de Guate es como 3 años y medio para el sistema interconectado. Para el sistema aislados sí se va casi que al doble, como 7 años el retorno, 6 por las baterías. Sí, pues, sí, sí, pero no es muy necesario el sistema aislado aquí en Guate o en alguna región. Exacto, va a depender mucho de qué necesita y por qué. Digamos, en la mayoría de lugares lo que quieren es solo ahorro, va al interconectado. Pero si lo que busca es, por decirle, en el área de Nevaje, toda esa área que está ahí arriba, digamos, de Huehue, Quiché, toda esa área, desde ahí hasta Alta Verapaz, bueno, más allá también, toda esa área, la luz es muy inestable. Ellos como a las 4 o 5 de la tarde ya empiezan a encender su generador, prácticamente todo el mundo tiene generador y con este trabajan por lo menos de 5 a 8 o 9 de la noche que se vuelve a medio restablecer la luz. Entonces sí es muy malo el sistema, entonces ahí sí necesitan ellos sistemas aislados. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, voy a empezar con las preguntas de la guía. La primera es, ¿cuál es su formación profesional y qué experiencia tiene en proyectos relacionados con edificaciones, eficiencia energética, instalaciones eléctricas o sistemas fotovoltaicos? Pues como le mencionaba, principalmente primero el título de ingeniero industrial,
Luego que ya me empecé a meter a certificaciones, principalmente más en México, es donde sacaba un poco, y acá en Guate algunas. Y luego que ya tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar ya con este sistema de... Empezamos, según yo empecé con el aislado porque era el más conocido, pero como lo menciono, el que tiene más aceptación es el interconectado. Luego trabajamos en conjunto con una empresa mexicana porque ellos necesitaban hacer una planta solar acá en el área de Tapachula y le era más fácil que llegáramos nosotros a que ellos vinieran de México. Entonces ellos vinieron solo los ingenieros, por decirles, los dirigentes, y ya nosotros fuimos los que trabajamos en conjunto ahí. Ese creo que ha sido el proyecto más grande que hemos trabajado, que ya fue una planta solar de como 600 paneles. Y luego que, como le menciono, que hemos prácticamente recorrido el país, ahí vamos poco a poco, y que cada lugar cambia totalmente, o sea, no son las mismas necesidades. Ok, perfecto. Ahora, desde su experiencia, ¿por qué es importante considerar la integración de sistemas fotovoltaicos desde la etapa de diseño de una edificación? Creo que es un potencial, digamos, como usted mencionó, es algo que Guatemala tiene. A diferencia de otros países, nosotros tenemos este recurso muy aprovechable que puede ayudar a la infraestructura eléctrica, principalmente porque ahorita nos hemos basado de las hidroeléctricas y está bien, pero también estamos pasando por momentos en donde, por el mismo cambio climático, los ríos están perdiendo mucho cauce. Entonces, algunas hidroeléctricas no están generando lo mismo de antes y esto se puede compensar hasta cierto punto con el área de paneles. Y bueno, lo correcto, por decirle que eso se ve mucho en conferencias de estas de ciudades inteligentes y smart cities, de que mencionan que tampoco es de que nos vayamos todo directo a paneles solares o todo directo a eólicos, ¿no? Lo ideal, principalmente porque ahorita digamos, lo más difícil que tenemos, o la meta, o sí, lo que tenemos como tope, hasta cierto punto, es guardar la energía. Como le decía, generar antes era muy caro, ahora hasta cierto punto los paneles se han abaratado mucho, entonces la generación ya no es lo complicado, lo complicado es guardar la luz para cuando la necesitamos. Entonces, por eso nosotros donde hemos visto el potencial, como mencionaba, que tiene Guate, y donde hemos logrado principalmente mayor beneficio posible para las personas, es en empresas. Muchos normalmente el primero que pensamos es en nuestra casa, pero en lugares, así como usted menciona, y el proyecto que tiene está bastante bien, porque en las municipalidades normalmente trabajan de 8 a 4. Después, bueno, se quedan un par más, un par menos, o llegan unos antes, pero la mayoría de gente están de 8 a 4, que es el horario solar. Entonces se puede aprovechar de una manera bastante directa. No necesitamos hasta cierto punto baterías en la mayoría de lugares, que eso pues, da un gran beneficio hasta cierto punto, porque como le digo, el retorno es de 2 años y medio normalmente. Y luego de esto, aparte, normalmente nos vamos y nos enfocamos mucho solo en la parte económica, pero también estamos fortaleciendo la parte eléctrica. O sea, ya no necesitamos solo un generador gigante que venga y nos tire luz a toda la ciudad, sino tenemos ya microgeneradores por todos lados, que hace que la red sea un poquito más estable. Y aparte de eso, ya podemos, literalmente el que recibe el beneficio son los usuarios, o sea, no se lo estamos dando a nadie más. Es el mismo usuario que es un desarrollo descentralizado, el que se está haciendo también en ese punto. Y también con el tiempo, porque otra cosa que hemos visto y que a veces no estimamos es de que poco a poco la luz siempre está subiendo y ese costo ya no se vería, porque el panel hasta cierto punto, ahorita, por lo menos los que estamos trabajando, ya son para 25, 30 años, incluso más, no es de que a los 30 se descompongan y ya, sino solo le dan de que por lo menos va a estar generando el 80% de los del primer día. Entonces, el beneficio sigue para bastante tiempo y creo que eso es por decirles algunas, pero hay otros beneficios, ¿no? Y Sí, ayudar al sí, medio ambiente. ayudar al medio ambiente también ir evolucionando y dejar la dependencia de combustibles fósiles porque se pueden usar para cargar carros y motos eléctricas y prácticamente moverse con la energía del sol, ¿no? Exactamente.
Sí, principalmente ahora, y es lo que varios mencionan, la luz no se va a dejar de consumir. Como usted menciona, vienen los carros eléctricos, vienen las motos, vienen cada vez más celulares, vienen las computadoras, ahorita con la inteligencia artificial cada vez más centros de datos. Entonces, la luz siempre va, o sea, por el momento no tenemos que vaya a haber un tope, por decirlo, y cada vez tenemos más pantallas también. Entonces, Ujú. o sea, la luz siempre va a ser necesaria. Ok, muy bien. ¿Qué problemas técnicos suelen presentarse cuando los sistemas fotovoltaicos se instalan en edificios que no fueron diseñados previamente para recibirlos? Depende del sistema principalmente cuando, por decirle, cuando es un sistema interconectado, hasta cierto punto no encontramos casi ningún problema porque nos adaptamos, hacemos la tubería nueva, si es que tanto que no hay un acceso para pasar, pero la mayoría de veces podemos conseguir un acceso porque solo pasan un par de líneas, no es mucho los cables que necesitamos pasar, y después nosotros nos conectamos en el área del tablero principal, y eso es todo. O sea, no necesitamos algo especial o que vayan a cambiar sus cargas, nada. O sea, literalmente no hemos encontrado. Y por decirles, si en algún punto se diseñara mal, que sí nos ha pasado que hemos ido a levantar algunos sistemas, porque no ponen los paneles necesarios, por decirle. Entonces, lo único que va a pasar es de que no va a cubrir toda su factura. O sea, se va a seguir pagando, pero ya menos. Entonces no es tampoco un gran problema que le diga, y si se pasaron de sobredimensionar, solo que va a tener siempre un crédito, pero no es algo que le vaya a afectar hasta cierto punto y que lo puede usar en cualquier momento si tiene actividades o algo más. Después hemos encontrado más, pero por cuestiones de algunas empresas, tal vez, no sé si son empresas a veces, porque a veces también son solo personas particulares que se ponen a vender los paneles, porque gracias a Dios ahora son mucho más fáciles de instalar. Antes era como más difícil y todo, ahora hasta cierto punto lo están haciendo bastante sencillo. Y por lo mismo hay mucha gente que se mete a un taller, por decirle, de un par de días y bueno, ya se meten a instalar. Y sí nos ha tocado ir a levantar muchos sistemas que hasta cierto punto se puede volver un poco peligroso porque dejan líneas libres, la estructura, por decirles otra, de que normalmente la gente por ahorrarse, porque la verdad nosotros sí utilizamos todo que ya es prefabricado y son eh, prácticamente son estructuras ya certificadas y que ya vienen hechas para este tipo de sistemas y todo, pero sí encontramos en muchos casos gente que hace su propia estructura con el tiempo, incluso esto le quita tiempo de vida a los paneles. Si es de aluminio, pues por lo menos. Pero en muchos casos hemos encontrado que son bases de hierro. Y a la hora que está el hierro o sea, con el aluminio del panel solar, se empieza a hacer un par galvánico y empiezan a oxidarse los paneles. Entonces, a veces por cuestión de ahorrarse un poco, sale peor. Y lo mismo hemos visto muchas veces con cables, también ponen cables que son eléctricos normales y tal vez iban a aguantar un par de años, pero con el tiempo, como le digo, se vuelve hasta cierto punto un poco peligroso porque esos cables si vienen con bastante corriente y como no están hechos para la intemperie, sol, lluvia y todo, se empiezan a cristalizar y se quiebran prácticamente. Entonces eso es lo que hemos visto principalmente. Después, por decirle, los paneles en general no llevan casi mantenimiento. El mantenimiento es casi nulo. Lo único que necesitamos a veces es limpieza, principalmente porque como es un vidrio, se va opacando, al igual que cualquier otro vidrio, si no lo limpiamos seguido. Entonces pierde eficiencia. No es de que vaya a pasar nada malo, pero pierde eficiencia. Y entonces lo que nosotros recomendamos, por lo menos, sí, lavarlos con una hidrolavadora, sin jabón ni nada. Eso sería lo ideal y revisar los cables cada cierto tiempo, pero no es una vez al año, que no haya, porque a veces por los roedores o algo mascan los cables, entonces sí estar medio, así que se puede hacer una visita rápida. Y luego en la parte de la costa, por decirlo sí hemos encontrado un poco, a veces lleva un poco más de mantenimiento, pero no es tanto de que tengamos que hacer algo más, sino tal vez la limpieza más seguida, porque hemos visto en algunas casas, por decirle que hemos puesto los paneles y en cuestión de 15 días ya hay un panel de avispas o ya hay un nido de Mm. pájaros o cuestiones así que no tampoco se Ah, nos ok. duele mucho, pero sí van a empezar a dañar el sistema. Pero como le digo, o sea, en general es muy básico el mantenimiento, no hay que hacerle casi nada. Y no es de que encontremos problemas. Ahora en el sistema aislado,
Este es más complicado, este sí es más complicado porque normalmente, digamos, en el interconectado, por decirte lo que pasa, es de que, como le digo, si no logramos inyectar todo lo que necesita, el resto lo jala de la red, como está interconectado con la red, no habría ningún problema, solo que va a pagar este excedente que no logramos cubrir. Pero en el aislado no. Si se hizo mal el diseño y usted quiere conectar más aparatos o los va a usar más tiempo y la batería se diseñó para cierto tiempo, no va a dar y se paga todo el sistema. Entonces sí es más complicado en esta parte del aislado, principalmente por las baterías, porque a veces decimos, bueno, pongamos más baterías, pero las baterías es lo más caro del sistema. Entonces sí tenemos que ir jugando con eso, viendo qué conviene, incluso mejor decirle, miren, mejor llévense su trabajo a su casa o algo así, o ver si de verdad sí vale la pena que tengamos más baterías. O incluso ahora ya vienen los sistemas que son medio interconectados, digamos, que podría ser de que viene el panel, del panel viene la batería es la que trabaja prácticamente las 24 horas, y por cualquier cosa dejar una cuchilla en donde si podamos cargar con el mismo inversor la batería con la luz de la calle, por si de repente tuvo una fiesta o un evento o algo en la noche y necesitábamos luz de noche y ya no teníamos carga en la batería. Entonces sí, eso va mejorando, digamos, pero sí son cuestiones que hay que ver. Por decirle, a veces la gente también dice, mira, vamos a conectar unas bocinas o algo muy grande y el inversor no está capacitado para esa potencia y ahí sí se pueden hasta quemar el inversor. Entonces son aspectos que hay que tomar en cuenta. O sea, más que todo cuando son sistemas aislados sí es de tener un poco más de cuidado, pero en el sistema interconectado no. Ese es como muy sencillo y fácil, digamos, de manejar. Ok, ok, muy bien. Ah, ok. Sí, y aunque creo que los sistemas aislados son muy raros acá Como le en... digo, depende del área, por toda el área, le digo de Cobán, no, de Nevar, sí, Cobán más o menos, no, Cobán todavía está medio estable, pero también ya está más o menos, está Cobán, toda el área de ahí para arriba, para Sayachastapetén, todo el área de Quicheques gigantes de área, todo lo que son que le llamaban ¿cómo se llama? Ahí donde está Nevar, donde está San Juan Cotzal, toda esta área, sí, o sea, sí puede ir a dar unas vueltas. Uno va a ir a ver de verdad la realidad de Guate porque ya a las 4 o 5 se ve como que estuviera una película de esos de miedo que baja la luz y todo se ve bien tenue y y son ciudades ya grandes, digamos, Sí, pero pues, tienen esa problemática. en esa problemática. ¿Por qué será? Ya, Principalmente es porque y es algo ilógico, porque ellos toda esa área, y por eso es que hay tanto problema con todo, bueno, están todos estos de Codeca y todo, hasta cierto punto tienen razón en muchos sentidos, pero como normalmente no informan, digamos, ¿va? Entonces la gente acá a veces se pone en contra, pero ellos tienen razón porque allá, si usted se da cuenta, la mayoría de generadores de hidroeléctricas están en esa zona y ellos son los que no tienen luz, entonces no tiene lógica. sí, no tiene Pero ¿por qué? lógica. Porque se está hecho el sistema porque la prioridad ha sido Guate y por decirle esta zona acaba y Antigua. Ujú. Entonces, como la gente de Guate y acá están medio bien, porque aquí en Shela también estamos muy mal con la luz, entonces ya nadie los apoya, por decirle, pero no tiene lógica porque ellos son los que están a la par del generador. Sí, pues tienen ahí la generación, pero no la disfrutan, ¿va? Y nada más sacan sus recursos al Exactamente. final de cuentas. Entonces ellos sí hay luchas, digamos, ahí comunitarias y hay incluso hay algunas comunidades y puede encontrar ahí un caso de San Pablo, Tacaná, San Marcos, también otro que estuvo en la zona reina, eso creo que hay videos en YouTube, que ellos ya se están aislando. Son casos de algunas comunidades que se empezaron a aislar, principalmente de Nerhuate, porque se llegaron a adaptar tanto, ellos compraron un subgenerador de esos grandísimos que se usan para conciertos, eh, pero también se dieron cuenta que no era lo ideal porque un generador al principio suena bien, es más económico, pero tenían que usar el diésel. Después, con lo de la pandemia, se disparó el diésel. Después, el ruido, que ellos decían todo el tiempo está el ruido, todo el tiempo está el humo. Y aparte de eso, no puede estar
todo el tiempo encendido, entonces lo tenían que pagar como 6 horas cada día o algo así. Entonces, con el tiempo se dan cuenta que no es sostenible, digamos. Ellos después se metieron, hicieron su proyecto de una hidroeléctrica comunitaria y ahorita están viendo de amplificarla un poco porque es algo natural, digamos, cuando usted ya mira y tiene luz, empieza a consumir más luz. O sea, ¿por qué? No sé, La pero demanda inducida. pero igual cuando hemos visto con los paneles y es casi normal que cuando la gente ya mira que su factura bajó, empieza a consumir más luz. Sí. Pero saber es algo que es así, prácticamente así somos. Entonces empieza la gente a gastar más luz, pero no tiene un sentido por qué. O sea, pero simplemente a veces porque ya dejan las luces encendidas, ya dejan más aparatos, ya empiezan a comprar más aparatos, porque vieron que su factura ya es pequeña, ¿no? Pero bueno, esas son problemáticas ya un poco más, no sé, como humanas, digamos, que pasan a veces. Ajá. Cosa que por decir en su caso, que lo que usted está viendo es para municipalidad, hemos visto en municipalidades, en negocios, en, en cuestiones así, oficinas, es menos variable porque la gente siempre llega al mismo horario, tiene los mismos aparatos y se sale y ya. No es de que Ujú. esté cambiando como en una casa que cambia mucho la dinámica, que vinieron a veces visitas, cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que tiene por lo menos en este proyecto que está mencionando, porque, como le digo, primero que tiene buen horario, que es de 8 a 4 normalmente, y segundo que por lo menos ya sabemos cuántas compras van a haber, tal vez con el tiempo cambie, pero no es de que vayamos a estar cambiando mucho las cargas eléctricas. Y Ok. otra ventaja, que por el tiempo, digamos, si usted hace un sistema y con el tiempo crecen, ponen más aparatos, si es un interconectado, se puede solo complementar, no hay ningún problema. Con el aislado si tenemos un poco más de problema, porque como le digo, ya está el inversor hecho para una potencia y si usted le mete más y más aparatos, sí lo podemos dañar. Ok, ok. Sí, sí, la verdad que sí, cuando hay más energía, tendemos a consumir más, a ver qué más podemos conectar, ¿va? Porque como es gratis, Sí, entonces, exacto. muy bien. La siguiente sería, ¿qué condiciones mínimas debería cumplir la cubierta de un edificio municipal para facilitar la instalación de paneles solares? Ok, normalmente para los paneles solares necesitamos dos tipos de techo. La primera podría ser de lámina o podría ser de losa, o sea, de terraza. Cualquiera de las dos está bien, porque lo que cambia es un poco la estructura para cada tipo de techo. Cada panel, por decirle, ahorita la medida que está es como de 210 por 1.10. Y la medida que vamos ahorita por el año, por decir, hace un año estábamos trabajando con 580, ahorita estamos trabajando con 645 watts. Ese es el promedio, como 640. Entonces es lo que producimos por cada, por cada panel. Más o menos para que tenga ahí algo de referencia, en Energuate, como le digo, nosotros más trabajamos en el área de Energuate, es como por cada 125 quetzales o 120 aproximadamente van a necesitar un pan. Las No, facturas de, por decirle, 600 van a estar como 5. Si es como de 1000 van a estar como más o menos 8, ¿no? Por ahí. Entonces es para que tenga como de referencia, más o menos ese es el ahorro que se genera mensual por cada panel instalado. Y bueno, eso como le digo, principalmente que no haya, porque sí nos ha pasado en algunos lugares, que no haya sombra, o sea, de preferencia que sí sea un lugar que le pegue el sol, o sea, que haya lluvia y todo lo demás, no tenemos problema, pero a veces hay árboles muy grandes que sí nos cubren toda ahí, entonces eso sí nos afecta. Entonces lo principal es de que tratemos de que no haya sombra en el área que se va a instalar. Eh, después que de preferencia, o sea, en lo ideal, que como llevan una pequeña inclinación, la inclinación normalmente para tener así un dato rápido, cuando saca las coordenadas del lugar, tiene la longitud y la latitud. La latitud más o menos acá en Guatemala está como en 15 o 16, depende de la zona. Entonces lo ideal sería más o menos ponerlo a 15 grados de inclinación, el panel solar, y que eso vaya viendo hacia azul en lo posible. Cuando es la lámina,
Nosotros no hacemos hasta cierto punto una estructura muy grande o muy, sino lo que tratamos es de ponernos sobre la lámina. O sea, se ponen unas patas acá y aquí ya van los otros rieles que ponemos nosotros de los paneles y ahí van ya todos los paneles y eso es todo. Ahora cuando ya hacen en losa, sí se tienen que poner unas patitas y ya hacemos la... Entonces lo ideal es que no haya filtraciones, por decirle, incluso en algunos lugares nos ha tocado que ya la losa está prácticamente la hicieron mal, entonces sí, ya tiene filtraciones y todo. Entonces ahí lo que se hace es poner unos tipo blocks, esos grandes, y sobre esos blocks es que ponemos los paneles. Principalmente porque a veces el panel, el viento más que todo, llega a soplar muy fuerte y sí nos genera ahí el momento. Y ahí sí podría tirar todos los paneles. Entonces, más que todo para hacerle peso y anclar bien al techo. Pero como en estos casos no estaba bien hecha la losa, sí teníamos que hacer eso para no tocarla y Ujú. que pudiéramos trabajarlo así. Después, eso es lo único. No necesitamos, como le digo, de preferencia si hubiera por lo menos un metro o algo para la limpieza. Y eso es todo. No necesitamos nada más. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué importancia tiene el área útil, la orientación, la inclinación y el sombreado de la cubierta en el El sombreado, desempeño? el sombreado sí nos afecta mucho y va a depender qué tanto un sombreado tiene. Aunque incluso cada panel y cada año, como al final es tecnología, cada año nos vienen mejorados, digamos. Entonces, sí, pero de preferencia es de que no haya sombra. De ahí la inclinación, viera que acá más que todo porque la inclinación no es mucha, estamos a 15 grados. Si estuviera más al norte o más al sur, sí cambiaría. Entonces nosotros como estamos hasta cierto punto bastante pegados al Ecuador, no hay mucho problema. Por si nosotros hemos visto, hemos instalado a veces hacia el este y hacia el oeste y hemos hecho medidas. Normalmente la pérdida que se tiene es como un 5%. Entonces no es que sea algo muy... Ya me dijeron, mire, el techo está viendo hacia el este o hacia el oeste, no hay tanto problema. Entonces, solo por decirles, si en algún punto sí queremos quedar muy exactos, en lugar de hacer la estructura, y algunos hacen eso, pero eso es una mala práctica. Eso cabal en México fue que empezaron a ver eso, que no es bueno que digamos si usted tiene el techo hacia el este y hacían una estructura de metal arriba con tal de que esté viendo puro tubo hacia hasta el sur, pero no es bueno porque esta estructura cambió totalmente el diseño estructural del edificio y sí les puede generar un momento y puede dañar hasta el techo. Lo que se hace es de que, como está viendo hacia el este, ahí ponemos paneles viendo hacia el este, para que la misma estructura no cambie su diseño, nada, y sí va a haber pérdida, pero entonces sale a veces más barato colocar un panel más para compensar esa pérdida que estar haciendo esa gran estructura. Ujú. Entonces ya con eso compensamos la pérdida que se tuvo y sale más económico también. Ah, ok. Y digamos, si los paneles estuvieran eh, y, y, y el vecino construye y tapa por completo. En invierno más que todo, porque es cuando el sol se mueve, ¿va? Para, para, para el sur, entonces entra con mayor inclinación. Porque ahorita en verano pues entra bien perpendicular. La luz está prácticamente sobre nuestra cabeza. Pero en invierno se va para el sur, entonces si el vecino construye y le da completa sombra, ¿a los paneles sigue funcionando? Siguen funcionando, pero menos horas. Por decirlo Ah, como dice usted, tampoco de que todo el día le vaya a dar sombra, porque el sol se va moviendo de un lado al otro. Entonces se pierden esas horas. En este caso existen, por decirlo yo, normalmente el sistema que más se usa, que es el interconectado, ahí usamos lo que son los sistemas, el inversor central se llama, que lo que hacemos es hacer grandes series de paneles y después van directo al inversor. Y el ujú. inversor ya lo convierte a corriente alterna. Pero en estos casos donde de verdad usted me dice, mire, que solo tenemos y hay que aprovechar uno por uno, porque lo malo que pasa, por decirlo así como dice usted, que vamos a tener algo que nos hace sombra, es de que si la serie está ahí, hay 10 paneles y uno de los 10 tiene sombra,
afecta como que todos los días tuvieran esa misma sombra, porque están en Ah, serie. ajá. Así funciona, es igual que cuando usted tiene batería, si quiere poner una nueva con una antigua, la nueva va a funcionar como la antigua, va a funcionar mal y con el tiempo se va a dañar más rápido. Entonces nunca es bueno combinar cosas así. Entonces igual pasa con el panel, porque el panel este está con sombra y los demás no, todos trabajan como el peor, baja mucho la eficiencia. Entonces en este caso también entran unos que se llaman microinversores. Los microinversores va prácticamente, bueno, hay diferentes marcas y modelos, pero se van dividiendo como que un inversor para cada dos paneles, por decirlo, para cada cuatro paneles. Entonces, si le cayó sombra a este, solo este se queda como sombra y los demás siguen trabajando al 100 porque les está cayendo solo al 100. Entonces, en estos casos que de plano no se puede hacer nada, nada más terreno, no se puede hacer, porque a veces incluso de plano, si dijera usted ya tenemos ese escenario, sí se puede hacer un tipo galera arriba, y Ujú. arriba, así como dice usted, se construyó el vecino, prácticamente tenemos que subir la misma altura y ahí ponemos los paneles y ya usan eso como una galerita. Ahí ya no habría tanto problema del viento porque el mismo edificio del vecino también nos va a cubrir el viento. Ah, Entonces, ok. sí, entonces es de ir jugando con eso, digamos, pero sí, lo ideal es no tener eso. Pues es como que lo más importante, ¿va? Porque, bueno, si se puede diseñar desde cero, pienso yo que hay que aprovechar la orientación, la inclinación y el sombreado al máximo para... Sí, en la inclinación yo también, es que de tabla tenía una tabla yo donde, pero por lo mismo que le decía que son 15 grados y usted lo tiene a 10, porque a veces el techo no queda exactamente a 15 grados. Entonces me dice, mira, está a 13, está a 10, a 20, no varía. No es que le vaya a variar, le va a variar como un 2% del proyecto, entonces no es que nos vaya a cambiar mucho el diseño. Normalmente Ah, también ok. se diseña un poco sobre lo que se necesita en realidad, entonces no va a cambiar. Porque por decir, para proyectos de casas, normalmente nos sale por decirle 4 paneles punto 20, pero no podemos poner 4.20, ponemos los 5, entonces siempre vamos un poquito arriba de lo que de verdad necesita, Sí, pues. entonces no hay ningún problema. No, ok, perfecto. Muy bien, entonces la siguiente es, ¿qué aspectos estructurales deberían considerarse para que una cubierta pueda soportar adecuadamente un sistema? Hasta cierto punto casi que es igual que una galera. O sea, eso se lo Ujú. puede ver un ingeniero estructural o personas, la mayoría saben cómo trabajar la galera, porque como le digo, el mayor miedo sería que venga mucho viento y si lo tiene muy arriba le va a hacer un torque y le va a doblar prácticamente la estructura. Pero por lo demás no hay mucho que ver, digamos, si el lugar tiene mucho viento, por ejemplo. Por lo demás, en parte estructural, Por cuestiones la, de peso, digamos, no, no hay mucho por qué dice que preocuparse. cada panel más o menos pesa 60 libras y normalmente no es que sea un peso muy, porque tampoco es de que sea puntual, sino va distribuido, porque como van Ujú. acomodados, entonces no es algo, sí es bueno tenerlo en cuenta, digamos, pero no es algo que le vaya a cambiar el diseño por si le digo un edificio. Ok, entonces en este caso es más importante diseñar por viento que por peso. Pero como le digo, normalmente, por decirle, en los techos, por decirle, está también así. Nosotros acá ponemos los paneles, el mismo techo está protegiendo el viento, entonces tampoco es de que tengamos que preocuparnos un montón de eso. Y igual si tenemos la losa, a veces en la losa también le ponen como que una onda que rodea, como que Ujú. una baranda, también nos protege del viento, entonces tampoco tenemos que estarnos, no es algo que digamos, ah, sí tenemos que estar cuidando mucho o algo así, porque también nosotros a veces si el techo está normal, lo anclamos directo al techo de una vez y ahí no hay problema. Como le digo, Ok. lo que sí no se recomienda es por si les ¿Ingeniero? ¿Me escucha?
Entonces, si quiere, continuemos con la siguiente pregunta. Sí, sí, con mucho gusto. ¿Qué información mínima se necesita para dimensionar correctamente un sistema fotovoltaico en un edificio? Lo ideal sería saber cuánto consume. O sea, tener, por decirle, normalmente cuando es un sistema interconectado, como le mencionaba, es un poquito más fácil porque es aunque quedemos un poco cortos o nos pasemos un poco, no hay tanto problema. Pero eso sí sería saber, digamos, qué equipos van a tener, cuántas personas son, en qué horario van a estar. Sí, bueno, sí serían que, o sea, si pudiera tener toda esa información sería lo ideal, en dónde van a estar, o sea, la Ujú, ubicación, que tengan área, cuánto o qué aparatos van a tener y en qué horario los van a usar. Los aparatos en sí, incluso mejor si no es solo decir tenemos 3 computadoras o 4 cosas así, sino que nos digan exactamente cuánto consume cada uno. sí, pues. Sí, y Ajá, como o la sea, guía es para edificios en diseño, prácticamente hay que hacer una estimación. exactamente, sería una estimación eso. Y otra que creo que le podría ayudar es si por decirle son edificios nuevos, pero no sé si la municipalidad ya existe en otro, digamos, ¿no? En otro lugar o son totalmente. Pues en sí es para el que la municipalidad que quiere implementar los sistemas. La cuestión aquí sería, bueno, todas las municipalidades tienen su edificio municipal propio, pero Ujú. edificio municipal no solo es, ahí sí que los edificios, las munis, digamos, sino que también entran en juego, digamos, salones comunales, eh, plazas, mercados. Nor- Normalmente, incluso, bueno, eso también se me olvidó mencionarle. Fíjese que ahí normalmente cuando es un sistema interconectado, el proceso que se hace es que primero usted tiene que hacer la solicitud a Nerwati, Ujú, porque la persona que esté encargada o a nombre el que esté en nombre de la factura va a quedar como inscrito como un autoproductor para el sistema. ujú, Eso en cualquier empresa. Teóricamente se puede hacer en todo Guatemala porque la ley esta abarca a todos en Guatemala. Es la ley de autoproducción de energía renovable. Entonces ahí lo que hacen es cambiar el contador y se pone un contador bidireccional que cuando tenemos excedente cuenta a nuestro favor y cuando no nos alcanzó lo de solar nos cuenta en contra. Entonces ahí es de tomar en cuenta porque, bueno, que cuando se hace ese trámite, Energuate nos dice que ya tenemos que tener un sistema. Es decir, si usted dice, mire, mi casa es nueva o mi edificio es nuevo, no se lo aceptan porque usted ya tiene que tener un número de NIS. Es decir, ya tiene que tener servicio eléctrico. ok, Luego, por lo menos tiene que esperar un mes para que ya tengan un historial y ya se puede hacer el trámite. Para el trámite, usted ya tiene que tener el sistema solar instalado. No encendido, pero sí instalado. Porque ellos, por decirle, a la hora que usted se vuelve un autoproductor, tiene bastantes beneficios. Por decirle, usted solo por decir que es autoproductor, eso lo puede ver en el tarifario, ese está en internet y es el tarifario de la Nacional de Energía Eléctrica. Cuando usted tiene la luz normal, tiene un precio, pero cuando usted es autoproductor, la luz es más barata. Le bajan como 10 centavos por kilowatt, pero ya son 10 centavos. Entonces, aunque usted no tenga paneles, si se inscribe como autoproductor, le baja el costo. Aunque sus paneles no estén funcionando, le va a bajar la factura. Entonces, ese, ¿cómo se llama? Eso varios lo estaban usando, solo decían que iban a tener paneles, pero no tenían nada sí, para pues, que les bajara más de algo la factura, ¿va? Entonces, ahora ellos ya no dejan que se haga así. Ellos le piden las fotos de su instalación, hay un formulario en donde tenemos que poner todo la parte técnica de qué se instaló, qué inversor, potencia instalada, todo, para que ellos lo tengan en cuenta. Y eso es lo que entra para ¿cómo se llama este? Para ok, la,
Eso es lo que, entonces después de eso ellos tienen 30 días para aceptar su solicitud y hacer el cambio del contador al bidireccional. Ahora, cuando es un sistema aislado, ahí no tiene que avisarle a nadie, porque ahí totalmente hasta cierto punto se está desconectando. Sí, pues, sí, pues. Ah, ok, muy bien. Sí, más que todo es en lo administrativo, me imagino. Exactamente, pero como le Oh, digo, normalmente ahí no lo dejan, digamos. ujú. Pero digamos, uno puede diseñar el sistema, instalarlo Sí, y dejarlo sí, apagado sí, y después exactamente. ya hace el Sí, trámite. sí. Lo que pasaría en cierto punto, digamos que hasta que si por si lo dejara alguien encendido, es de que como el contador normal no sabe si va para adentro o para afuera, Ujú, todo el tiempo le va, ¿cómo se llama? Todo el tiempo, como no sabe si va para adentro o para afuera, entonces todo el tiempo le va a cobrar todo lo que lea, porque no sabe si va para afuera o para adentro. Si usted le está dando o está recibiendo, se lo cobra. Entonces, si no está usando la luz, si está usando la luz no hay problema, pero si no está usando la luz le puede disparar su factura. ah, ok, ok. Sí, pues por eso recomiendan instalarlo, pero dejarlo apagado hasta que se haga el cambio de contador. Exactamente. Ah, ok, muy bien. Ahora, ¿qué relación debería existir entre la demanda energética del edificio y la capacidad del sistema? Pues normalmente se cubre toda, o sea, de acuerdo al, si usted me dice en kilowatts, cuánto, como le digo, más o menos creo que está entre 50 a 60 kilowatts por panel. Ujú, Entonces tendría que ser lo ideal, tener un aproximado, incluso si tiene datos de otras municipalidades que sean parecidas o algo así, sería lo ideal. Ya con eso puede tener más o menos un estimado de cuántos kilowatts son y ya con eso se hace el diseño. sí, pues más que todo, digamos, si voy a hacer un salón comunal de 200 metros cuadrados, buscar un salón comunal eh, cerca, más o menos de la misma área Exacto. y hacer Y el más que todo estimado. hay que ver eso. Ajá, habría que cambiar. Por si en un salón varía, porque no todos los salones se ocupan al mismo tiempo. Entonces uno que esté todo el tiempo desocupado a uno que diario tenga fiesta, por decirle, va a variar mucho. Sí, pues tienes razón. Como le digo, donde es más fácil es en las oficinas, porque esas, como le digo, sí tienen su horario Fijo. todos los días de 8 a 4 y se van. Ahí es el donde está más fácil, porque ahí sí se puede, rápido lo puede sacar de otro. Pero este le serviría, pues, como este es un salón y es parecido, tal vez solo estimar si va a estar más tiempo de uso o menos y ya estimar cuánto puede subir o cuánto puede bajar. Ok, muy bien. Entonces prácticamente se tiene que cubrir toda la demanda o más. Se tiene que Exactamente, cubrir la demanda completa o más, dejarlo sobredimensionado un poquito para, sobredimensionado. Ujú. Como le aunque digo, casi sí, siempre salen como 16 paneles, punto dos, así, entonces se dejan los 17. Por eso tampoco es que tenga que dejar uno ujú, mucho más, digamos. sí pues, aunque siempre es bueno aprovechar el área de cubierta porque he visto edificaciones que tienen mucha área de cubierta y está completamente desperdiciada y aunque no vaya a ser aunque su demanda sean, no sé, 10 paneles pero le caben 30, pienso yo que al ser municipal, al ser ahí sí que para la comunidad sería bueno aprovechar toda el Pues área. más o menos, porque quiera que no, eso está, o sea, hasta cierto punto sí, pero eso hace que el proyecto salga más caro. Ujú, Y es por puro, así que por puro gusto. Entonces no siempre, o sea, habría que ver costo-beneficio y porque Energuate nunca le va a pagar esa luz. sí, pues, Energuate lo que hace es de que se lo deja como recibo, como un crédito, ujú. pero después va a estar el crédito, el crédito, el crédito, el crédito que no puede cambiarlo. O sea, no sé qué tan, ¿Qué tan entonces, tal rentable vez, yo sea? siento que tal vez sí debe sobredimensionar, pero tampoco tanto, Tampoco digamos, pasar porque no, es porque no tiene, o sea, no va a haber un beneficio, digamos. o pensar a largo plazo, no sé, poner estaciones de carga para motos eléctricas, carros eléctricos en un futuro. Sí, bueno, eso podría ser.
Como le digo, sí, es que hay varios, o sea, por decirle ahí se usa mucho. En otro donde las he escuchado, bueno, hemos visto, trabajado también con algunos que le están entrando bastante las municipalidades, es en las, porque ahí sí tienen costo de luz grande en bombeo solar, Ujú. Oh, sí, sí, sí. porque en las bombas, solo por tener la potencia instalada son como 2.500 o más. Hemos visto facturas de 10.000 solo por la potencia instalada, más el consumo eléctrico. Sí, pues Entonces, en para bombeo solar, sí hay más campo y ahí sí vale la pena lo que hiciste poner. Ahí sí que mejor quitarle estos 20 paneles extras de la MUNI y ponérselo a una bomba. sí, pues. Y ahí sí nos bajamos bastante consumo. Ah, ok, muy bien, sí. Bueno, sí, como le digo, es de aprovechar, ¿va? El espacio que se tiene y ver de qué Ujú. manera esa energía, ¿va? Solar se aprovecha de alguna forma, ya que está el espacio. Porque a veces Exacto. uno quisiera poner bastante, pero no hay dónde. Sí, sí, eso sí. Muy bien, entonces la siguiente es, ¿qué indicadores considera más útiles para estimar el potencial solar aprovechable y la generación anual del sistema? Como le digo, sí sería lo principal es ver si se pudiera estimar con un edificio parecido, con la misma cantidad de gente y aparatos que van a ver, creo que sería la forma más fácil. Y de ahí, si no, sería así hacer como una sumatoria de cargas prácticamente con todos los aparatos que vayan a tener y qué horario. Ok. ¿Qué aspectos eléctricos mínimos deben considerarse para integrar el sistema fotovoltaico al sistema eléctrico? Por decirle lo que sí tenemos, tal vez mínimo no hay. O sea, tal vez es de que normalmente para que sea rentable, hemos visto más que todo en las casas que a veces vienen y nos dicen, mire, queremos, porque por decirle, quitamos el consumo eléctrico, pero la potencia sí, potencia instalada si hubiera, pero la mayoría no hay, pero el alumbrado público en cuota fija no lo podemos quitar, eso sí no se va. Entonces, Ujú, por decirle, cuando dice, miren, mi factura es de 75 quetzales, es como, ay, ahí no conviene, por decirle. Incluso hemos visto que se vuelve rentable hasta cierto punto, con facturas a partir de 250 300 quetzales para arriba. ujú, Ahí es donde sí le va a tener más beneficios. Si no, sí se puede, por una factura de 200 por decirle, pero su retorno va a ser como en 10 años. Entonces la gente es como, y no le voy a lograr bajar mucho. Entonces ahí ver qué tanto conviene o mejor lo aislamos. Si de verdad tanto quieren que ya no, entonces de una vez les ponemos baterías y se desconectan de la red. Entonces creo que ese sería el principal, o sea, que sea un consumo por lo menos de 250 300 para arriba, sería lo ideal. Y después, bueno, la instalación que sí, de preferencia que esté, como le decía, principalmente la loza, que no tenga, que no se meta el agua, digamos, que no haya ahí flujos. Después, si es lámina, de preferencia que sí las vigas y todo sean de metal y todo, porque incluso hemos instalado también algunas de madera, pero de preferencia si son así es mucho más estable y aguanta más, digamos. ujú, Después, en la parte de abajo, por decirle, el inversor no es tan grande. Los inversores ocupan como tal vez 1 metro cuadrado, algo así, no es que sea tan grande, digamos. Y solo necesitamos un área, o sea, puede ser ahí. Normalmente lo colocamos lo más cerca del tablero principal para que todo esté cerca. Y eso es todo. Por decirle, en algunos lugares lo que sí están haciendo, que eso sí lo están empezando a hacer, es, como le menciono, en muchos lugares sí se va mucho la luz, pero no todas las cargas son primordiales. ujú, Entonces, eso sí se está trabajando ahora, que por decirle en casas, edificios, de que me dicen, mire, vamos a dejar una batería para una parte del sistema, pero no para todo. Entonces, por decirle, porque el sistema interconectado, la desventaja que tiene es que si se va la luz, el sistema se desconecta. ujú, Porque como está interconectado a la red, tiene un seguro para no dañar si alguien está componiendo, por decirle, en el poste o algo así. Entonces se desconecta.
y ya uno se queda sin luz, aunque los paneles estén generando, están desconectados, entonces no hay problema, pero la gente a veces dice, entonces de balde va. Entonces ahí se hace un sistema mixto, digamos, que se pone como un sistema tipo UPS, que por decirlo algunos me dicen, mire, cuando se vaya la luz, porque a veces me dicen quiere cubrir todo, ok, pero eso sale muy caro, porque tenemos que poner muchas baterías, y es solo para cuando se va la luz, otra vez habría que ver, porque eso sería lo más bonito, ¿verdad? Pero tendríamos que ver qué tan rentable es eso de que todo se llene de baterías, ¿no? Y Pues ahí sí, porque necesitamos un área para esas baterías. Pero entonces lo que están haciendo algunos es de que en el tablero principal hacen otro tablero a la par y el tablero a la par lleva las cargas primordiales, es decir, las que sí quieren que aunque se vaya la luz, sí estén protegidas y en el otro tablero esté todo lo demás. ujú, Entonces, por decirle, en muchos casos dejan de que por lo menos el alumbrado, la luz, digamos, y el internet que siga funcionando. ujú. Porque igual la mayoría o muchos tienen laptop, cosas así, entonces tienen carga, por decirle, mientras viene la luz. Y Ah, mientras todo lo demás se desconecta. O sea, no va a poder usar, si hay cocina, no va a poder usar la cafetera, no va a poder usar la microondas, pero sí va a poder trabajar, por decirle, porque va a haber internet y va a haber luz. ok. Y eso no consume mucha luz, como si dejáramos protegido todo el edificio. Pero igual hay que dividir los circuitos, me imagino, porque Exactamente, eso es el lo que están haciendo internet ahora. va conectado a un tomacorrientes, entonces si yo Ujú. pongo en los primarios ese tomacorriente, probablemente vaya a tomar 20 tomacorrientes, no solo el del internet. Exactamente. Sí, por eso le digo, ahí hacen prácticamente doble diseño de fuerza. Sí, pues. Pero sí, ya se están haciendo muchas casas así, en muchos lugares así, porque por decirle dicen, bueno, dejamos funcionando la luz, funcionando, o es que a veces, por eso le digo, hay de ir jugando con eso, porque algunos, bueno, ponen el router y jalan de una plafonera la luz. Como el router puede quedar hacia arriba, a veces lo dejan así en el techo. Ujú, Entonces, ahí, o sea, solo esa línea está protegida y lo demás no, o sea, ujú. se desconecta. Sí, pues sí, y sí, me imagino que ahora muchas personas ya piensan desde antes de hacer sus casas, de una vez piensan en esto. Exactamente, por eso les digo, ya son como una tendencia que se está haciendo, porque algunos sí quieren cubrir todo, algunos sí pueden también, va, pero normalmente sí es muy caro, porque por decirle las baterías, digamos el panel solar, por decirle un precio promedio, ahorita está como 1400 de 645 watts, que le digo, aparte está el inversor y todo, pero digamos el panel ese es el costo, mientras la batería está en 1500 una que aguanta la mitad de ese panel. Para la que aguanta bien, bien, ese panel está como en 3000 quetzales. Entonces es más caro Sí, guardar la pues, luz que generarla. sí, pues tienes Entonces razón. ahí, ese es el detalle, que a veces sí es muy caro guardar la luz. Entonces, y después ya vienen las baterías de litio, que estas sí son más rentables. Ahorita están bajando un poco de precio por esta competencia que hay de carros eléctricos. Entonces las baterías de litio, y estas de gel, por decirle, tienen solo 3 a 5 años de vida, 3 4 Ujú, años. Y hay que volver a cambiarla, mientras el panel tiene más de 30 años de vida. ujú. Y ahora ya vinieron las de litio, que las de litio tienen 15 años de vida, pero una batería de 5 kilowatts, que es aproximadamente para dos paneles, cuesta como 15,000 quetzales. Hijo. Entonces hay que ver qué tanto sí le conviene o no le conviene, digamos. Bueno, ahí dependerá mucho del cliente, ¿verdad? El Y le digo, es que presupuesto, hay o zonas si. donde de verdad, exacto, hay zonas donde de verdad sí les conviene, pero hay zonas donde más o menos, por decirle en Nevaj, un caso donde el cabal, él sí le entró con baterías de litio y él me decía porque era un comercio y ellos Ujú, vendían todo lo que es lácteos, lo que es cuestiones así y jamones y todo eso y él me decía que no podía mantener prácticamente mercadería porque se echaba a perder y toda la comunidad es así. ujú. Entonces aquel, por poner su batería, sí levantó su negocio, ¿va? Porque es el único ahora que mantiene producto Que en línea. requiere Ah, refrigeración. Sí, pues. exactamente. Pero Entonces ahí sí, se, pues eso la. digo, en algunos casos sí es rentable.
Sí, pues, pero ahí a él, digamos, en ese ejemplo, la rentabilidad le bajó muchos años, pues, aunque haya gastado mucho más, su Ajá, rentabilidad ya contando lo del negocio, no solo lo de la factura de luz, pues ya hizo que valiera la pena. exacto. Sí, como le digo, va a depender mucho el caso de cada escenario, porque hay también comunidades donde no tienen luz. Ujú, Entonces, sí, siempre hay que ver. Lo ideal siempre es el otro, es más fácil, el interconectado. sí, lo Ahora en el aislado sí tendríamos que ver, ahí sí, sí o sí, la suma de cargas y qué horario van a usar todo para ya tener un poco de mejor idea. ok, Y luego, como le digo, serían las lámparas de alumbrado público, que esos se han usado mucho en edificios para parqueos ujú, y todas las entradas y todo, incluso los, si hay patio o algo así. Y estas, la ventaja es de que sí, el tubo que necesitan, por decirles un tubo, creo que son como de 3 pulgadas, o sea, no, que lo usan como poste. O sea, ya no necesitamos el poste de concreto grande de antes, sino ya es más pequeño, solo lo colocamos, instalamos los tornillos y se acabó la instalación, ahí no hay que hacerle nada. Todos los días automáticamente se encienden, automáticamente se están toda la noche encendidas y cuando sale el sol se apagan. Ahí sí, sin problema, las lámparas esas están como en 1100 y aguantan aproximadamente unos 4 o 5 años. ok, sí, muy bueno saberlo porque sí, para implementarlo en las municipalidades, ¿no? Es muy importante. Exacto, como le digo, eso lo están usando, hemos trabajado con algunas municipalidades incluso, pero en proyectos de calles, pero también los están usando mucho en parqueos y en patios y todo, porque no necesitan nada, ni cableado, ni nada de nada. Pues solo se ponen en la pared, en el poste o lo que sea y ya empieza a funcionar. Exacto, Per- empieza a funcionar, sí, no hay que hacerle nada más. Perfecto, entonces voy a proseguir porque para no quitarle mucho su tiempo. ¿Qué criterios deberían tomarse en cuenta para seleccionar el inversor, el punto de interconexión, los conductores, tableros y protecciones eléctricas? Mira que en protecciones, bueno, ahí sí hay varios. Normalmente necesitamos de que tenga, es lo mismo que cualquier circuito eléctrico de edificio. Necesitamos lo que son todo lo de la tierra física, más que todo va de acuerdo a las cargas que vaya a tener. Entonces el edificio en sí ya lo tiene que tener. O sea, ese diseño se hace con un diseño de fuerza. Y luego en la parte de conductores va a depender la cantidad de paneles. Primero se diseña el inversor. El inversor se diseña de acuerdo a la potencia. También tiene que saber que hay una potencia máxima permitida. Normalmente son 11 kilowatts, que ya con eso cubre bastante. Y si usted quiere más potencia de estos 11 kilowatts, ya tiene que pagar potencia instalada en Enerwatt. Esta potencia instalada, aunque pongamos paneles y todo, no la logramos bajar. Entonces, lo ideal, por decirle, si en algún punto necesita más de 11 kilowatts de potencia, y muchos están haciendo eso ahora, es de que piden dos contadores. Entonces, en cada contador usted tiene 11 de potencia, o 3 o 4 hasta 5 es lo máximo que creo que puede pedir por edificio. Y divide las cargas para que tengan cada uno menos de 11 kilowatts. Y en eso no haya problema y nosotros podamos conectarnos con esa potencia. Y después de eso, en cuanto a conectores y todo, nosotros, como le digo, nos conectamos del inversor directo al tablero principal, es decir, nosotros conectamos a un flipón más, como que usted estuviera conectando un aparato, ahí nos conectamos y eso es todo, no usamos nada más extra, se usa exactamente la misma instalación que ya se tiene para todo lo demás, todo lo de fuerza, no, no hay que cambiar nada y sí, eso sería, prácticamente no necesitamos mucho. Y en cuanto a la tubería, sí sería ideal que sea metálica para eléctrico, ¿verdad? Pero no necesitamos tampoco una tubería tan gruesa, va a depender mucho de cuántos paneles se instalan. Y después de eso ya sabemos el inversor, pero por decirle normalmente de 1 pulgada o pulgada y media es suficiente. No necesitamos tanto. Ok, De ok. que va del techo para abajo, y principalmente para proteger de los roedores y cuestiones así, pero por lo demás no cambia. Muy bien. Esta potencia que me dijo, solo para aclarar, o sea, los paneles
generan hasta 11 kilovatios. O sea, en el Guate permite que uno le inyecte hasta 11 kilovatios. Exactamente. Y si uno inyecta más, ya le cobra uno extra. Potencia instalada, que es cuando le ponen a usted ¿cómo se llama esto? Le ponen un transformador. No sé si ha visto en algunos lugares que le ponen un transformador. Y Ujú, con esto ya, este transformador no se lo ponen de gratis, sino se lo cobran, que es lo que le digo, que le cobran a todos los que tienen bombas de agua. ujú. Y solo por eso, por decirle, son como 2,000 quetzales mensuales solo por tener ese transformador. Sí, pues, solo por la potencia, Pero esto me imagino que se ve más en industria, cuando hay Exactamente. mucha Pero como le potencia. digo, a veces cuando son edificios, quiera que no, yo he visto porque nos ha tocado en algunos colegios y les pasó eso. O sea, porque sí, normalmente en oficina no pasa mucho. La verdad que es muy raro, pero después sí, sí pasan algunos. Más que todo, como le digo, si tuvieran bomba de agua, si tuvieran cosas así, entonces ya van, empiezan a jalar poco a poco los aparatos. Ah, ok. Calentadores de agua, calentadores, microondas, todo lo que sea calor y frío, jala, Ujú, jala luz. ok, muy bien. Ahora, entonces, digamos, esta potencia es la demandada por la casa. Pero si yo jalo toda la potencia que generan los paneles y no le inyecto, entonces no me cobran. Exactamente, pero la cuestión es de que si nos limitamos a eso, porque por decirles, si en algún punto dice usted, mire, yo voy a salir de viaje, se va, y si los paneles empiezan a funcionar con todo, va a llegar un punto donde toda la luz se va a ir para afuera. Ujú, sí, pues, Y va, o sea, eso se lo cobran tanto de para afuera o para adentro. Pero ujú. si usted se pasa de esos 11, aunque sea un segundo o lo que sea, ahí ya le empiezan a cobrar. O sea, al principio creo que le tiran como que un llamado como que de atención, dijera, para que mire qué está pasando, pero si sigue unas 2 o 3 veces, ya le cobran. O sea, no se hacen bolas. Ah, ok, ok, perfecto. Ahora, ¿qué normas, reglamentos, manuales o guías técnicas considera relevantes para orientar el diseño de sistemas fotovoltaicos en edificios nuevos? Fíjese que la norma normalmente es exactamente la misma de ¿cómo se llama? De la IEC, o sea, la norma internacional de electricidad, no cambia nada. ¿Cómo me dijo, perdón? NIEC, IS, IS. IS. Y después está la norma eléctrica. Ajá, esa es la que está entrando, pero antes también estaba la NOM. Pero digamos, nosotros usamos exactamente la misma que Estados Unidos y la misma que México. No tenemos una propia. Pero Ok. son normas eléctricas para fotovoltaico. Para fotovoltaico, como le digo, principalmente piden mucho lo de bueno, en cuanto a protecciones, eso se me olvidó decirle. Normalmente lleva un breaker por cada serie. Cada serie de paneles lleva un breaker. Y también tenemos un supresor de picos ahí, que eso va para la tierra física. Se puede poner una tierra física de acuerdo al sistema, pero ese sería lo ideal. Una tierra física para la parte de corriente directa, que es donde están los paneles, y otra para la parte de corriente alterna, que es donde ya la que ya tiene que tener el edificio como tal. Ujú. Y eso es todo. Normalmente es una varía, o sea, no necesitamos tanto. Como le digo, a veces se usa más, pero si es un proyecto industrial, ligero, sí. Sí, pues. ¿Y este supresor de picos de corrientes, qué es en sí? Principalmente, este es lo que ayuda cuando cabal hay una sobrecarga, la tira a la tierra física como que la absorbe. Ah, ok, ok. Ya entendí. Ajá, después están los breakers, que es para apagar y encender los paneles. Y luego en la parte de corriente alterna ahí van los breakers. O sea, cualquier cosa se disparan los breakers, entonces es el mismo sistema, como le digo, de protección que ya tiene usted en su edificio. Ok, Ya sí. después, en algunos casos, algunos hemos visto, pero la verdad es muy raro, pero algunos ponen por decirle para rayos. Ah, También pero ponen para rayos. depende de la altura, Pero me eso imagino. casi que
La altura y la ubicación, normalmente, por eso le digo, eso ya tendría que ir, o sea, si alguien se lo pone es porque ya lo hizo en el diseño del edificio, no es de que los paneles solares se lo pillan, normalmente es muy raro, a menos que sea una planta solar, y por la ubicación. Entonces, normalmente no es necesario, pero por si se pone, como nosotros vamos interconectados al mismo sistema, ahí lo absorbe también. O sea, no hay problema y normalmente no hay problema. Mucho, algunos sí me preguntan mucho de eso, si no le va a caer rayos al panel, que jalen los rayos o algo así, pero no. Normalmente incluso lo que va a absorber o va a llamar los rayos son ¿cómo los árboles. Los árboles van a ser los primeros que nos van a cuidar ahí. Ah, ok, perfecto. Y regresando al tema de normas, me imagino que esta IS, pues seguían de la de la IS, pero no está legalizada aquí en Guatemala, o sea, nadie Sí, le va. normalmente sí está legalizada, pero cabal, o sea, no es de que teóricamente cuando usted hace su instalación, los de Nerguate tienen que llegar y revisar y ver que todo esté bajo la norma, pero para serle sincero, casi nunca lo hacen. Sí, pues, O sea, solo ya. llegan, cambian el contador, ah, bueno, sí, aquí es, bueno, miran que están los paneles y se van. Pero no es de que se hagan una revisión como tal, por decirle, pero sí es lo mejor hacerlo. Como le digo, hemos ido a levantar varios sistemas que se cayeron literalmente por eso, porque hacen, o sea, sí son errores a veces que piensan que se van a ahorrar algo, pero al final les sale peor porque por decirles sí se tiene que usar cable especial para sistema fotovoltaico y Ujú. ellos usan cable normal y solo por ese detalle al final les sale más caro la compostura, dijera, porque tienen que volver a poner el otro y a ver si no se dañó algo. Ah, comprendo. Bueno, entonces esa sería la única norma que usamos acá, ¿verdad? No hay reglamento, Sí. no. Ok. No, como tal, no. Y después, no. Después, normalmente, por decirle en cuanto a paneles, también hay una gran variedad de marcas y igual en los inversores, nosotros normalmente, y es lo que, como le digo, normalmente esto mucho lo vi más en México. Aquí ya lo estamos empezando a ver más, pero aquí usamos, por decirle la marca de los paneles, puede buscar en Google como Tier One Solar Panel, que los Tier One son como, esto lo hace una empresa alemana. Ujú, Estos alemanes lo que hacen es una como certificación de calidad y cada trimestre sacan una nueva lista. ujú, Y ahí lo que le tira son las marcas que ellos han calificado, dije aquí, bueno, que ellos han calificado como que son confiables. Bueno, ahí por eso le digo, tal vez pueden verlo un poco más despacio. Ellos miran bastantes aspectos, no solo la calidad, miran la calidad entre todo, miran cuánto tiempo lleva la empresa, miran la parte económica de la empresa para que no se vaya a desaparecer, por decirle. ujú, Miran varios aspectos porque a ellos los contratan los bancos, porque hasta cierto punto los bancos financian todo este tipo de proyectos, digamos. ujú, Entonces, ellos no pueden arriesgarse así nada más sin saber qué paneles están usando, cómo se está haciendo y todo. Entonces, estas marcas normalmente las agarran muchos y nosotros trabajamos solo con esas marcas que son las que son aprobadas por ellos, por decirle. Son ya, las más antiguas, más confiables normalmente. Y si se da cuenta, porque antes hablaba mucho de los paneles alemanes y todo, pero si se pone ya a meter bien de lleno, los alemanes hasta cierto punto ya se quedaron muy atrasados y ahorita los que se fueron de una vez con todo fueron los chinos. ujú, Entonces, si se da cuenta ahí, un 80% tal vez, o 90% tal vez un 80% son paneles chinos, de los que están en esa lista. Después hay como un 5% que son paneles de la India. Y hasta después vienen un par de gringos y hay uno de Canadá, creo yo, y unos par de europeos, pero son pocos. sí, ahí sí que sí, sí, si el panel no es chino, mejor no. Ajá, Sí, entonces, se pero cabal, y lo que hacen especializaron ellos. bastante los chinos en Ujú. energías renovables. Entonces,
sí está, pero también hay chino bueno y chino malo, por eso es que también está esta lista, Sí, porque pues, también si usted se pone a buscar en China paneles solares, hay una bastera y cada vez salen más marcas que tampoco uno sabe si es bueno o no. eso sí, es Entonces, verdad. esta empresa se dedica específicamente para esto, en la parte de inversores y en la parte de baterías también. O sea, ellos también hay Tier One para todos ellos. Y sí, gracias a Dios, bueno, nosotros trabajamos casi que solo con estas marcas y sí, sí hemos tenido buen resultado, o sea, tenemos respaldo por cualquier cosa. Entonces, son aspectos, digamos, que tal vez no es norma, pero son como buenas prácticas, digamos, que se han empezado a usar. Sí, pues. Sí, también pienso yo que los consumidores también ya no son de los de lo que me den, va, sino también ya buscan, dependiendo de qué ofrece la empresa, ya dicen, ok, ahí sí que como un carro, va, si la marca no me parece, no lo agarro. Exacto, pero bueno, usted digamos porque más o menos se está metiendo en el tema, pero si se da cuenta, un 90-95% de la gente no tiene ni idea de qué marcas de paneles solares hay por sí le va. Entonces es Eso algo sí. hasta cierto punto muy desconocido todavía y tiene sentido, ¿va? Porque uno no va a estar viendo todo el tiempo de paneles, digamos, sino pero son cuestiones que por lo menos así para que sepa cómo funciona o qué es lo que se está haciendo, y de que si hay paneles muy baratos, de verdad que sí, cada vez más baratos, pero la desventaja, por decirle una de las ventajas es de que puede marcar ahorita todo bien, pero en cuestión de 2 3 años ya no le genere ni la mitad, por decirle, o algo Ujú, así. Hemos visto casos en algunas marcas de que se empiezan a oxidar, empiezan a sacar manchas verdes, ujú. entonces sí es más que todo de tener ese cuidado, porque quiera que no, no es una inversión pequeña. Sí, eso sí, tienes razón. Tienes razón, la gente tiene que empezar a cuidarse, ¿verdad? Con respecto a esto, porque bien invertido el dinero, pienso yo que es una gran inversión y se recupera rápido y la tranquilidad pues queda de estar Exactamente. muy bien. ¿Qué limitaciones técnicas, administrativas o económicas podría afectar la implementación de sistemas fotovoltaicos en edificios municipales? Pues creo que, bueno, técnicas no creo que haya tanto problema. Principalmente creo que sería más el desconocimiento, porque muchos, quiera que no, todavía de verdad no conocen nada de los paneles. Muchos no confían, o sea, me dicen, ¿cómo va a bajar ese mi factura si es como a veces son facturas grandes y la gente no cree que de verdad le Ujú, logremos bajar la factura? Otra es de que la verdad que lastimosamente la parte política que a veces vamos a ahorrar en la MUNI, pero nadie lo va a ver, por decirle eso, a veces no le interesa a los alcaldes, porque ellos lo que quieren es que la gente vea lo que está haciendo. ujú, Aunque, como dices, a veces es beneficio para todos, va a tener más ganancia la MUNI, pero ellos dicen nadie lo va a ver, entonces no ujú, les interesa. Entonces, lastimosamente es porque sí se podría vender incluso como algo ecológico y todo, pero sí nos ha pasado en muchos lugares que nos dicen eso. Dicen como, pero no, eso no, o sea, ellos quieren poner, incluso les llama más la atención las lámparas, por decirle, porque sí la van a ver la gente. sí, pues, Y ellos lo que quieren es volver a quedar, por decirle, va. Entonces, eso creo que ha sido de las principales barreras, por decirle, porque sí es un beneficio que es. Y otra, por decirle, que nos ha pasado, tal vez no tanto en este aspecto del edificios, porque donde nos han llamado más es para el bombeo, porque como les digo, hay mucho bombeo solar que ahí es donde a veces les duele, a ellos sí ya les duele la factura eléctrica, que me dice, mira, a veces son 45,000 de luz, a veces son 50,000 de luz, ujú, entonces ya les empieza a doler también a los mismos, ¿va? O dicen, ya con eso sí ya podemos hacer algo, ¿va? Porque es mensual, pero me dicen, lastimosamente, hemos llegado a algunos lugares en donde, por decirle, el diseño de la bomba decía 30 HP, por decirle, y cuando llegamos a ver tienen una de 20 ujú. instalada. Entonces, el sistema no es de que o sea, va a fallar. Entonces, yo a veces me ha dado hasta como que miedo que me voy a meter ahí, y después me van a decir que por mi culpa no funciona y, la verdad sí es difícil, digamos, esa parte. Sí, me Entonces, ahí imagino. mejor a veces evitamos evitamos mejor Mejor, un ¿no? poco estarnos involucrando. Ajá.
Sí, porque después no es quién lo hizo, sino quién la paga, dijeron. ¿Quién la paga, cabal? Sí, no tienes Ajá, razón con las munis, es porque a veces no es ajá. tanto de lo económico, como uno de particular o empresas privadas buscan lo económico, en cambio en las municipalidades se buscan otras cosas al final de cuentas. Sí, pero bueno, habría que ver, como le digo, porque aparte, esa es como la parte mala, digamos, pero está también la parte buena, que incluso hemos visto y que ahorita se paró un poco por este Trump, que empezó a bloquear y quitó mucha ayuda, digamos, pero antes de él, cabal, habían varias ONGs apoyando con este tema, que habían incluso municipalidades que metían bombas, metían cavar sus edificios y les donaban los paneles solares. Entonces, si hay mucha oportunidad, yo creo que también se puede solicitar ayuda, digamos, y más como son entes así municipales y públicos, sí les mandan, a veces les dan ayuda. Y incluso varios, por decirle, sé que el de aquí de REU ganó varios premios a nivel internacional por poner paneles para bombeo solar, cabrón. Mm, Entonces, les ayuda la parte también de imagen, pero como le digo, muchos, como no conocen, no lo hacen, digamos. sí, pues, falta de desconocimiento, a veces no, los que Ujú, están en la MUNI lamentablemente no son personas técnicas. No, exacto. ajá, Sí, sí, entonces, la verdad que es eso. Entonces, no les interesa a veces ver eso. Entonces, sí, yo creo que esa es la verdad, ese es el principal barrera. ok, Porque de ya, que el edificio no aguante, que el edificio tenga algo mal, no, todo está pues normal, digamos, se es puede muy hacer. raro, ¿verdad? Ujú. Sí, ajá. Ok, ya para terminar, faltan dos preguntas. Primero, así rápido, ¿qué criterios considera indispensables y cuáles podría considerar complementarios dentro de una guía técnica de integración fotovoltaica? Pues tal vez sí, incluso sí valdría la pena verificar cómo está el estado eléctrico del lugar, Ujú. porque sí nos ha pasado también a veces que sí son municipalidades ya muy antiguas, que quiera que no, tal vez no es por los paneles, pero sí hay que tener cuidado ya con el sistema que tienen instalado, porque a veces ya lleva muchos años. Ese sería el primero. Y luego, bueno, creo que sería más solo eso. Si tienen el historial eléctrico, pues mejor aún si ya tuvieran el edificio, y si no, solo con el diseño que se pretende hacer. Creo que con eso es con lo único que necesitamos para poder hacer el sistema. Ok, ¿y algo que consideraría complementar? Complementario. Como le digo, principalmente ver lo de las sombras, porque sí nos ha pasado en algunos lugares, más así como Petén y todo, que tienen unas ceibas gigantes, que ahí no podemos hacer nada, porque en la ceiba no la podemos tocar. Entonces, ver esos aspectos, o a veces por decirle en Sololá también nos tocó en un caso que estaba, como ahí es mucha bajada de las montañas, digamos, también estaba cabal en un área donde estaba bonito el lugar porque estaba muy bonito, pero todo estaba rodeado de árboles, que hasta cierto punto no pudimos tampoco hacerlo ahí porque no teníamos lugar, o sea, sí había mucha sombra todo el día. Sí, pues, ok. Y la Entonces, ul- más que todo, tal vez tendría que ver la topografía del lugar. sí, pues la ubicación y el sombreado, cómo está el sitio, un estudio del sitio antes que nada, ¿no? Sí, literal, la sombra es lo primero que tenemos que ver, que no nos afecte. Ok. Y ya para terminar, ¿qué recomendación final daría para que la guía sea técnicamente clara, aplicable y útil para edificios municipales de obra no? Creo que podría ayudar, por decirle, eso justo, tal vez ir no sé, hacer una guía para los mismos políticos, para que ellos entiendan y que vean el beneficio. Ujú. Porque como le digo, ellos creo que lo pueden hacer de una forma no tan complicada, pero no, tal vez no han logrado entender el beneficio que pueden tener, el impacto que pueden tener. O sea, así que van a tener siempre más que tus puros beneficios, literalmente. Ujú. Pero, pero creo que eso ayudaría mucho.
por decirle que ellos de verdad estén enterados, porque como dice usted, a veces uno les llega y uno sabe que sí funciona, que va a ser técnico, que le va a beneficiar, pero tal vez ellos uno no se logra expresar bien o no sé, entonces no, como que no le dan prioridad, por decirlo. O sí, más que todo no le dan prioridad o simplemente le dicen, no, eso más adelante o algo así. Pues hacerla lo suficientemente clara y no exageradamente técnica para que cualquier persona la pueda entender y ver Exacto. el beneficio real que este va a tener. Sí, yo creo que hasta cierto punto la parte técnica no es tan necesario decírselas porque la luz ya la tiene o ya lo va a hacer el que haga el diseño del edificio. Ujú. O sea, tal vez es más demostrarle los beneficios, porque la parte técnica hasta cierto punto ya nos encargamos nosotros, entonces no habría tanto problema. Sí, pues. Y, y para la guía, por decirle, para las constructoras podría ser también, porque incluso aquí hemos trabajado ahora con eso, porque muchas constructoras en ONGs y yo creo que municipalidades, también sí, municipalidades les han pedido ya que de una vez esté hecho para paneles solar. Ujú, Entonces ellos justo me hacían estas preguntas porque ellos me decían, ¿qué tengo que poner de más o qué tengo que poner de menos, va? Y normalmente, como se ha dado cuenta, no es mucho lo que necesitamos, digamos. ujú. Entonces, es más que todo, pero tal vez, como dice usted, hacer la guía hasta cierto punto. Primero podría ser una para la parte político, para que ellos entiendan cómo funciona, más que la parte técnica, y para los constructores o los que están viendo eso, para que sepan qué es lo que puede variar de acuerdo a diferencia de una instalación normal. Ok, ok, muy bien. Muchas gracias, ingeniero, por su tiempo. Fue muy útil toda la información que que me brindó. Sí, la verdad que sí, tiene toda la razón. Eh, em, lo más importante va es que las personas aprendan a que esto de verdad funciona y que hay alternativas y de que no es caro y es confiable. No, como usted dijo en el pasado, pues era solo para los millonarios, ¿no? Prácticamente. Yo Exacto. recuerdo cuando muy salieron, eran cosas, pero de millonario, eran de a 100.000 para Ujú. arriba una instalación de unos cuantos paneles. Entonces, ya que ya bajó el precio y que es bastante rentable, pues, es Sí, de por decirle, enseñarle a hace las 3 personas. años estaban los de 450, 300, 400 por ahí watts, estaban como en 3000 quetzales, hace 3 años, no mucho. Ujú. Y ahorita están los de 650, prácticamente un 50% más o más, en 1400. Bajó la mitad de precio y subió un 50% la potencia. Muy Por eso le bien. digo, ya los paneles no es lo caro, lo complicado ahorita y esperamos que si pase lo mismo, ahorita la carrera que hay es las baterías. Ujú. Pero mientras tengamos el sistema interconectado a la red, pues Sí, pienso yo que el noventa por sin ciento problema. del territorio puede aprovecharlo perfectamente. Exactamente. Sí, más ellos que están, todo el área de Nerguate, le digo, es todavía más rentable. O sea, aquí en Shela tenemos la empresa municipal, es un poco diferente. En Guate también tienen la EXA, que también es empresa municipal, también es un poco diferente, y hay otras 5, creo yo, a nivel nacional, pero todo el resto del país es en Nerguate. Muy bien. Perfecto, Inge, muchas gracias. Le agradezco mucho por su tiempo. Igual cuando